de los criterios señalados en la fracción segunda del artículo 3 de nuestra Carta Magna. En nuestro ideario hemos establecido que la educación del ciudadano es el máximo fin de un Estado. Reconocemos que solo se alcanza la justicia, la equidad y la movilidad social con la construcción individual y colectiva del conocimiento. Por eso, nuestro objetivo es garantizar que los mexicanos alcancen los máximos niveles de educación posible a través de su tránsito, en un modelo educativo más pertinente e inclusivo. Solo así accederemos a la democracia anhelada. La ruta marcada en busca de garantizar la educación con calidad de nuestros ciudadanos quedó establecida en el 12º transitorio de la Ley General de Educación, la cual advierte la obligación para que las autoridades educativas provean lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos, como bien lo reconoció el señor secretario, quien, atendiendo a este mandato, nos presenta hoy una construcción inicial de lo que será este nuevo modelo educativo. En sus contenidos, señala que uno de los principales desafíos en el diseño del currículo es integrar tres fuentes esenciales: la filosofía de la educación, que orienta al sistema educativo nacional a partir de principios y valores fundamentales; el logro de capacidades, que responda al momento histórico que viven los educandos; y la incorporación de los avances que se han producido en el campo del desarrollo cognitivo, la inteligencia y el aprendizaje. Sabemos que este es solo el arranque. En colectivo y desde diversas mesas y foros definiremos los ejes conductores del nuevo modelo educativo nacional, los cuales deberán estar orientados hacia una perspectiva holística, humanística y libertaria del ser humano a formar. La tarea que nos convoca no es trivial ni mucho menos sencilla. Implica la máxima altura de miras y la mayor consulta posible. Lo que se defina y construya aborda el futuro y frontera de nuestra concepción de país. La transversalidad social de su implementación involucra a los presentes y futuros ciudadanos. Como legislador y como maestro, señalo la importancia de alcanzar una definición integral e idónea para un nuevo modelo curricular. Este es el eje articulador de la tarea educativa. Su diseño debe responder preguntas fundamentales: ¿para qué enseñar y cómo enseñarlo? Es decir, es consustancial a toda la acción educativa. En su implementación se involucrará a toda la comunidad escolar, educandos, estructura docente y autoridades educativas. En su evolución y desarrollo se dará origen a la evaluación de aprendizajes, así como a la formación y evaluación del desempeño docente. Dada la trascendencia de la definición de este nuevo modelo en Nueva Alianza, señalamos 4 puntos que consideramos prioritarios para la definición e implementación del nuevo modelo curricular. 1. El nuevo modelo curricular deberá cumplir con los criterios de aceptabilidad, adaptabilidad, relevancia, pertinencia, equidad, suficiencia, consistencia y congruencia planteados por la UNESCO y el INE. 2. El nuevo modelo curricular debe atender los fines, derechos y obligaciones establecidos en el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, privilegiando en contenidos e implementación la incorporación transversal del interés superior de la niñez. 3. Ante la definición del nuevo modelo curricular, deberán estimarse los presupuestos que esta soberanía debe aprobar para la implementación y la formación docente requerida. 4. La autoridad educativa deberá fortalecer las acciones para que el modelo educativo se implemente en la mayor normalidad escolar, propiciando la utilización de la máxima capacidad posible en tecnologías de la información. Señor secretario, la reforma educativa se construyó aquí mismo. Los fines y objetivos que buscamos con ella están en la ruta del progreso. Por ello, construyamos el mejor modelo curricular posible. Vayamos hacia la gobernanza y el modelo de gestión educativo para el México que todos los mexicanos anhelamos. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Gracias.
Gracias, diputado Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maire, de Movimiento Ciudadano, y se prepara la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana. Bueno, en la pasada ronda no nos dio tiempo para precisar. Movimiento Ciudadano sí tenía representación en la pasada legislatura y no votó a favor de la reforma educativa. Específicamente en la ley del servicio profesional docente, todos y todas los diputados de Movimiento Ciudadano no acompañaron esa reforma. Yo sé que precisamente por los déficits de aprendizaje no se alcanza a entender, pero eso no es consenso. Si no estamos todos, no es consenso. Y creo que no solamente no están todos los grupos aquí representados, eso sería lo de menos. Lo más importante es el conflicto que se está viviendo en las calles de México y que no está nada más, como lo señalan los discursos oficialistas, en 3 estados, con maestros vándalos, no está en esa lógica que han querido encorchetar el conflicto social del magisterio con el proceso de implementación de la reforma educativa. Está en estados que nunca habían tenido movilizaciones magisteriales, en estados como Aguascalientes, que hoy tienen movilizaciones magisteriales, en estados como Sinaloa, en estados en donde no está la coordinadora ni siquiera como una presencia hegemónica, ahí está también el conflicto magisterial. Porque una de las preguntas que se quedó sin respuesta, agradeciendo por cierto la respuesta al tema de la ciencia, al tema del modelo de evaluación, aunque no lo compartamos, que se quedó sin respuesta es por qué, en lugar de que el nuevo modelo educativo hable del rol de los maestros y de las maestras en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo reduce, lo circunscribe a el sindicato, a un sindicato que es aparte, con el único que el secretario de Educación ha establecido un diálogo público y abierto. Acusar a la contraparte de que no asiste al diálogo cuando se le excluye en el propio documento, creo que es un despropósito. Nosotros en Movimiento Ciudadano sí queremos una reforma educativa, votamos en contra de esa y nos pronunciamos en contra de la instrumentación política que se ha hecho de la reforma. Decía el diputado Manuel Cloutier que ha habido una politización del tema. Bueno, el primero que lo hizo un argumento de precampaña presidencial fue el secretario de Educación, como lo dijo el periodista e investigador de temas educativos Alberto Cerdán en un artículo que publicó hace unos meses y que ya le hemos referido al secretario. El primero que ha acusado a actores políticos precandidatos, particularmente al presidente de Morena, de bloquear la reforma educativa ha sido el secretario de Educación, el que ha puesto un tono electorero a la discusión de la reforma educativa ha sido el secretario de Educación. Ahí está la polarización política y electoral. Y el primero que ofreció en charola de plata las cabezas de los maestros que no quisieron estar evaluados fue el secretario, el que convocó a la polarización diciendo que estaba listo para sustituir a todos los maestros que no querían participar de la evaluación, fue el secretario de Educación. Yo por eso he sostenido en las diversas reuniones que hemos tenido con el secretario de Educación que sí tiene que haber una rectificación en el discurso, en el tono, en las formas y también en el proceso de acercamiento y de inclusión del diálogo, que sí se tiene que reformar la reforma educativa y que sí se tiene que hacer de manera transparente. Porque hasta el día de hoy no se han delimitado responsabilidades y eso incluso afecta a la propia labor del secretario, quien ha cargado con la responsabilidad de un enfrentamiento armado sobre el que él no tuvo competencia. De él no depende la Policía Federal, de él no depende el operativo que se llevó a cabo en Nochixtlán y la principal crítica a su gestión, el principal prietito en el arroz del proceso de implementación de la reforma educativa ha sido la represión y la violencia que se vivió en Nochixtlán. Esa falta de deslinde de responsabilidades que hay al interior del gabinete y lo que señalaba el diputado Cloutier, que están hoy ya los grupos al interior del gabinete pensando más en la sucesión que en el logro gubernamental y de resultados, en este caso en materia educativa, es lo que tiene entrampado el proceso de reforma educativa. Y finalmente también, al igual que celebramos las respuestas que nos dio, decir que nosotros el que consideramos barroco, complejo y que sigue teniendo los defectos del pasado es la propuesta curricular para la educación obligatoria, no así el modelo educativo sin duda es una propuesta sofisticada, modernizadora, reformista, simplificadora de la visión de aprendizaje de los alumnos mexicanos. También quedó pendiente el tema de la descentralización, que nosotros creemos que sí, que los municipios sí deben de participar del proceso educativo, que si no participan los municipios vamos a tener problemas de instrumentación en todos los temas más complejos y se va a profundizar la desigualdad en las escuelas de México. Es cuanto.
Muchas gracias, diputado Álvarez Maínez. Tiene la palabra la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana de Morena, y luego abrimos la intervención del secretario inmediato. Señor secretario, autoridades que nos acompañan, diputadas y diputados. Mi participación está dividida en dos partes. La primera presenta un recuento de las acciones y consecuencias de la implementación de la reforma educativa que es necesario hacer para poder abordar la segunda parte dedicada al análisis y reflexión del modelo educativo presentado por el secretario de Educación. La política educativa del gobierno actual ha provocado un conflicto a nivel nacional que daña el proceso educativo y otros ámbitos de la vida del país. Ha ocasionado una gran incertidumbre laboral y política en el magisterio, que también ha afectado a niños y jóvenes. Para hacer cualquier reflexión seria acerca de la educación actual, es necesario reconocer que la propuesta gubernamental ha resultado fallida, porque tiene problemas de fondo, tanto en su concepción como en el diseño de las políticas. Problemas de raíz, ya que partió de un diagnóstico limitado, de una concepción mercantilista ajena al ideario social, ignoró a los maestros, a los especialistas en el tema y a los ciudadanos, y parte de una visión limitada y equivocada de la evaluación. Pero ¿por qué esta reforma educativa pone en su base a la evaluación estandarizada? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Recordemos que en el contexto neoliberal de los años 90, el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, inició una reducción del presupuesto para restringir la educación superior y obedecer de esta manera las recomendaciones del Banco Mundial y de la OCDE, que planteaba que México necesitaba una población económicamente activa del 90% de técnicos y solamente del 10% de profesionistas. En estas circunstancias, se utilizó a la evaluación como un instrumento para restringir el acceso a la educación superior. Todos aquellos que hemos vivido lo suficiente en el sector académico, recordamos cómo se fueron implementando exámenes de opción múltiple para calificar a los estudiantes que egresaban de la licenciatura y clasificarlos como aptos o no aptos para ingresar al mercado laboral. Recordamos el famoso EGEL, muy criticado en su momento por su concepción mercantilista de la educación. Se discutió mucho, se dijo que la educación y las escuelas no son empresas, ni industrias, ni comercios, ni bancos, que la educación no es una mercancía. La educación no va solo dirigida a satisfacer las necesidades productivas, sino que va dirigida a forjar individuos, los individuos que la nación necesita para alcanzar un desarrollo cultural y sobre todo social. También nos ha tocado presenciar la implementación de los exámenes para ingresar al bachillerato, después la instrumentación de exámenes para medir el aprovechamiento de los alumnos de primaria y secundaria, y a partir de ellos establecer que México ocupa uno de los últimos lugares dentro de los países de la OCDE en relación a la calificación obtenida por los estudiantes en estos niveles. Para ser precisa, el lugar 102 de 124 en calidad de la educación. El diagnóstico es que la educación está muy mal y ahora, una vez más, se utiliza a la evaluación, pero ahora para culpar a los maestros. O sea, está muy mal la educación, ¿por quién? Por los maestros. Para hacer una denostación pública de su figura y de su trabajo. El gobierno quiere justificar así la violación de sus derechos humanos y laborales, las sanciones y despidos para hacer nuevas contrataciones de los futuros maestros que no tienen ninguna formación pedagógica. Y, qué curioso, se habla de los privilegios de los maestros, de combatirlos, pero no se habla nunca ni se critica al CENTE. Exámenes de opción múltiple, que no pueden evaluar la misión y el quehacer de los maestros dentro del aula. Evaluaciones defectuosas, no solamente por su concepción, sino también en su validación y en su aplicación. Evaluaciones que usan reactivos que no han sido validados previamente, que incluyen preguntas que no toman en cuenta el contexto y que además no pueden medir lo que supuestamente tendrían que medir, fallas técnicas en el llenado de las solicitudes, las evaluaciones que se realizan en un clima de violencia, con granaderos a las afueras de las instalaciones, pero sobre todo porque se usa una evaluación individualizada para tratar de evaluar el proceso educativo que ocurre dentro de las escuelas. Una evaluación bien hecha debe incluir, señores, a todos los actores sociales de la educación. ¿Por qué, señor secretario, no se propone una evaluación para las autoridades? ¿Por qué no se propone quién va a evaluar al INE? ¿Por qué solamente se evalúa a los profesores y no se toman en cuenta
cómo está la infraestructura educativa, cómo están los planes de estudio. ¿Acaso las autoridades y el INE tienen la verdad? Es claro que no. Los hechos ya lo han mostrado y de aquí el conflicto magisterial. Las experiencias internacionales han mostrado que estas evaluaciones estandarizadas no tienen nada de moderno ni de nuevo, ya lo dije, están desde los años 90 y no han mejorado la calidad de la educación, más bien polarizan el sistema educativo y conducen al cierre masivo de las escuelas. También los estudios internacionales muestran que las mejores evaluaciones son las formativas locales que se elaboran dentro de las mismas escuelas y que implican a todos los actores sociales de la educación. Estas evaluaciones no tienen nada que ver con las evaluaciones punitivas que se han aplicado a los maestros en nuestro país, no tienen nada que ver con la violación a los derechos humanos y a los derechos laborales, no tienen nada que ver con Nochistlán. Por otro lado, la reforma educativa, como la hemos visto y se nos ha presentado, se ha restringido solamente a una reforma administrativa, laboral y política. Primero se hizo la evaluación, luego se nos presentan los modelos de las escuelas al centro y el programa de las escuelas al 100, pero estos modelos no tienen que ver nada con la evaluación. Después se nos habló de la formación de profesores, pero para nada se ha visto que, no tenemos información qué pasa con esta formación de profesores. Se ha dicho en el periódico que han tenido problemas para contratar a los asesores técnico-pedagógicos. En fin, ignoramos qué instituciones han diseñado los cursos de formación continua, qué tipo de instituciones privadas, públicas, no sabemos. Hoy se nos presenta el nuevo modelo educativo 2016 para tratar de dar respuesta y acallar las voces autorizadas que han criticado la llamada reforma educativa, que en su base, como ya lo dije, está encaminada a preparar la fuerza laboral que requiere el modelo económico neoliberal. Y ahora se nos presenta un modelo educativo ideal, un catálogo de buenos deseos. En este modelo educativo, que no tiene nada que ver con lo que se nos mostró anteriormente. Concluya, por favor, diputada. Sí, termino. Podríamos decir que se nos habla de escuelas muy parecidas a las que tiene Finlandia, aulas perfectas, albercas, laboratorios de última generación, matemáticas, lúdicas, profesores excelentes. Sin embargo, este documento que hoy se presenta se olvida del contexto que tiene México con más de 50% de pobres en el país, con grandes desigualdades entre las escuelas de una región y otra, y ya lo han dicho aquí, escuelas rurales y urbanas. Para dar un dato, y ya con esto voy a terminar, en México, repito, ocupa el lugar 102 de 124 en calidad de educación. El gasto por alumno para la primaria es de $2,600 al año, en la OCDE $8,200. En secundaria, México $3,000, la OCDE $9,500. Educación superior $8,100, la OCDE $15,000. Solo el 10% de las 152,000 escuelas cuentan con infraestructura apropiada y solamente el 20% cuentan con certificado de calidad para los planteles. Además, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué contradicción hay aquí? Sí, se nos ha hecho un recorte este año de 10,000 millones de pesos en el gasto de educación, que solamente, por cierto, representa el 3.7 del PIB. Y si lo vemos con relación al presupuesto del 2015, en el ramo 11 representa una disminución del 6.9. O sea que el presupuesto va disminuyendo. ¿Con qué vamos a hacer estas escuelas ideales? Por último, habría solamente yo Concluya, preguntaría. diputada. Sí, ya termino. Por favor. Estos consejos de participación social que van a tener decisiones sobre el currículum de las escuelas, sobre el 25% del currículum de las escuelas. ¿Cómo se va a manejar esto? Si también ya hemos visto que en los consejos de participación social a nivel nacional, estatal y municipal, están las organizaciones, asociaciones civiles. Entonces, ¿qué ahora se les va a dar a estas asociaciones civiles la libertad para que den estos cursos? Yo nada más preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué se está preparando ahorita ya la reforma a nivel universitario? Y nuevamente, a espaldas de los actores sociales, a espaldas de los profesores, a espaldas de la ciudadanía, de los estudiantes, de los trabajadores universitarios. ¿Acaso en esta nueva ley va a terminar con la autonomía? ¿Se van a incluir a las escuelas, a las universidades privadas ahora dentro del presupuesto federal? En fin, entonces,
Con base en lo anteriormente expuesto, en Morena hacemos la propuesta de construir propuestas alternativas de evaluación que no tengan un carácter punitivo, fundado en el conocimiento educativo, formativo, integral, participativo y democrático. Reformemos en esta Cámara de Diputados la reforma educativa y también suspendamos de manera inmediata todas estas sanciones y actividades punitivas que se han ejercido en contra del magisterio. Muchas gracias y una disculpa por haber sobrepasado mi tiempo, pero la verdad… Muchas gracias. Nada más por… Estos foros son para expresar nuestra opinión y qué bueno que la podemos expresar aquí. un método que habíamos planteado al principio y yo les pediría nada más que pudiéramos ser respetuosos del resto del tiempo de los diputados y diputadas también. Hasta por 5 minutos el secretario de Educación Pública hace uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Déjenme de igual manera, como hace un momento, poder agrupar algunos de los comentarios que se han hecho, que agradezco también todos los comentarios de las diputadas y diputados que lo acaban de hacer en esta ronda. Primero, esta inquietud sobre la evaluación estandarizada. Déjenme explicarles rápido cómo funcionó la evaluación que se hizo a los maestros en noviembre, porque decir que es una evaluación nada más estandarizada es incorrecto. La evaluación que se hizo a los maestros y a las maestras constó de 4 componentes. El primer componente es un reporte del director sobre los niveles de cumplimiento del maestro. El segundo tiene que ver con un portafolio de evidencias. ¿Qué significa un portafolio de evidencias? Es que el maestro selecciona el trabajo que considera más destacado de un alumno y también el trabajo que considera rezagado de un alumno, los pone en un portafolio de evidencia, explica por qué hay un buen trabajo, por qué hay uno malo y cuál es su ruta, por decirlo de alguna manera, de mejora tanto con un estudiante como el otro. Lo cual eso no es estandarizado, es de acuerdo al contexto de los estudiantes y de la responsabilidad que tiene el maestro. El tercer instrumento, que es precisamente lo que permite y se hizo en cumplimiento a la ley, porque hay que decirlo, la reforma que se aprobó dice que las evaluaciones deben de estar contextualizadas. Y este tercer elemento es lo que se llama la planeación argumentada. Aquí el maestro tiene la oportunidad de escribir un ensayo en donde dice, a partir de sus condiciones y poder explicar, soy un maestro en tal región del país, mi escuela tiene estas condiciones, estas carencias o no, mis alumnos tienen esto, y a partir de ese contexto yo hago la planeación de mi clase y de mi curso de la siguiente manera. Eso es lo más lejano que puede haber una evaluación estandarizada. Y sí, el cuarto instrumento sí es una evaluación estandarizada, pero porque nos parece que también es correcto. Es decir, ese es un examen en donde se miden ciertos conocimientos, tanto de pedagogía como de las disciplinas que enseña el maestro, en un examen de opción múltiple, que es una manera simple de conocer algunos conocimientos. Pero no es la única parte de la evaluación. La evaluación tiene estos otros 4 componentes que hacen que no sea una evaluación estandarizada en lo más mínimo. Ahora, aún así, entendiendo que, como también lo permite la reforma, puede haber un proceso de mejora continua de la política pública, es que estamos convencidos, tanto nosotros, y así lo ha dicho el INE, con quien siempre hemos respetado su autonomía constitucional, pero aquí digo lo que ellos públicamente han expresado, este proceso de evaluación se puede mejorar. Y este instrumento de contextualización de la realidad del maestro y de cómo planea su clase se puede mejorar. Y estamos precisamente en ese proceso de poder transformar y mejorar la evaluación, tanto la Secretaría como el INE, que tenemos ambos facultades en este sentido. En segundo lugar, sobre que la reforma o la evaluación es punitiva. No compartimos esa opinión. Nos parece que la reforma y particularmente la evaluación, como está en la reforma, está muy lejos de ser punitiva y por el contrario, es una evaluación que lo que busca es el beneficio del maestro y que el maestro pueda construir su propia carrera profesional a partir del mérito y no a partir de otros instrumentos de control político, burocrático o sindical.
¿Cómo funciona la evaluación? Porque creo que es importante entender y por qué decimos que no es punitiva. Primero, a quien le va bien en la evaluación, quien obtiene una calificación destacada, recibe un incremento de 35% sobre el sueldo base para los maestros de educación básica. Y en el caso de los maestros de educación media superior es de 24%. Para el maestro que no aprueba la evaluación, no se le despide. Se le da capacitación y un año después vuelve a presentar la evaluación por segunda vez. Si no aprueba la evaluación por segunda vez, tampoco se le despide. Se le vuelve a dar capacitación y un año después la presenta por tercera vez. Y si por tercera vez no aprueba la evaluación, tampoco se le despide. Respetando sus derechos laborales y la plaza que tenga, pasa a labores administrativas, ya no está frente a grupo, pero no se le despide, es decir, la ley mantiene la estabilidad laboral de los maestros. ¿Por qué? Después de 3 evaluaciones en un periodo de 2 años con capacitación, si después de 3 evaluaciones no se aprueba, reitero, con 2 años de capacitación, ¿por qué la ley prevé que al maestro se le separe del aula, aunque no pierda su empleo? Pues por algo que me han dicho muchos padres de familia y que yo les haría aquí la pregunta: ¿quién quiere que su hijo o su hija o sus nietos o sus sobrinos o sus familiares estén en un salón con un maestro que no ha podido aprobar 3 veces un examen en un periodo de 2 años y con capacitación? Y eso los padres de familia me han dicho: no lo queremos. Pero el maestro no pierde su empleo, no es punitivo, y el proceso, que son 3 oportunidades, con 2 años de capacitación, lo que busca es que ningún maestro esté en esa condición, sino que a partir de lo que no, de lo que tiene que mejorar, que se ve en la evaluación, se le dé capacitación y mejore. Es decir, está hecho para que el maestro mejore y se mantenga en el aula, y que estos sean simplemente casos extremos, y simplemente recordar que a los que les va bien se les sube el sueldo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la voz del Partido Verde Ecologista la diputada Georgina Gaxiola Lezama, y se prepara la diputada María Luisa Beltrán Reyes. Gracias, presidenta Aragón, señor secretario, subsecretarios, compañeros legisladores y legisladoras. Todos aquí sabemos y coincidimos que solamente a través de la educación los seres humanos nos creamos para nosotros mismos oportunidades para elegir nuestro destino. Sin educación no hay remedio, no hay futuro. En el Partido Verde nos da mucho gusto que venga el día de hoy, señor secretario, a presentar el modelo educativo que propone a los ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Finalmente vamos a empezar a cambiar un modelo educativo que ya nos queda corto. Por fin vamos a cambiar la manera de estudiar y de aprender a través de mejores maestros y en mejores instalaciones de las escuelas públicas en México. Sin embargo, y esta es mi pregunta, este cambio ya no puede ser posible si no va de la mano del conocimiento y del uso de las tecnologías de la información. Hoy, como en ningún otro momento de la historia de la humanidad, la comunicación global provoca las decisiones que tomamos diariamente. Lo mismo sucede con el aprendizaje del idioma inglés. Y en el Partido Verde reconocemos que en el modelo educativo que hoy nos presenta se han incluido estos temas, así como también el medio ambiente. ¿Nos puede decir concretamente cómo garantizarán que existan las condiciones para el aprendizaje de las tecnologías de la información y el idioma inglés? Y permítame hacer un par de comentarios. Yo sí celebro que se lleven a cabo los foros de consulta para que otra vez todos sean escuchados e incluidos. Y por cierto, para que luego no digan que no se les tomó en cuenta. Yo sí celebro que prácticamente el 80% de los mexicanos están a favor de la educación y que se imparta una mejor educación en México en beneficio de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Lamento que algunos partidos políticos sigan defendiendo prácticas que lo único que le han hecho al país ha sido dañarlo profundamente y han minado el desarrollo de nuestro país.
Lamento mucho que hoy, en la presentación del modelo educativo, sigan afirmando que educarnos no es el camino y que hay que retroceder. Echar atrás es su propuesta. Dedican su tiempo y francamente un pobre esfuerzo para proponerle a México que demos pasos atrás. Pero eso no va a suceder porque no estamos en la discusión de la reforma educativa, estamos en vías de su implementación. Y nosotros vamos para adelante y justamente la educación nos hace iguales. Es todo, señor secretario. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada María Luisa Beltrán Reyes del Partido de la Revolución Democrática y se prepara la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio. Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados, secretario de Educación, funcionarios de la Secretaría. Ante una evaluación en etapa de ajustes, poca información sobre los foros en torno del nuevo modelo educativo, los giros de opinión respecto a que lo inapelable se vuelve perfectible. Celebro que finalmente se consulte a los maestros en funciones, su opinión sobre el mismo y que una vez iniciado el ciclo escolar, el 22 de agosto, podrán participar en los consejos. Sin embargo, me preocupa la falta de una estrategia clara a la hora de comunicar. Obviamente, el que no se hayan atendido los tiempos y las voces disidentes en su momento no han dado certeza y poco han contribuido a que la sociedad comparta la importancia de la reforma educativa y las bondades que ésta representa. Pareciera que todo está siendo rebasado, incluida la presentación de un modelo que entrará en vigor hasta el ciclo 2018-2019 y que está en proceso de análisis. Por lo cual, secretario, le hago un llamado a mejorar la forma. Insisto en resaltar el diálogo educativo para enriquecer esta propuesta si lo que se busca es transformar la educación en México. Es cuanto. Presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la diputada Rosario Rodríguez Rubio del Partido de Acción Nacional y se prepara la diputada Marta Hilda González Calderón. Gracias, con su permiso, presidenta. Muy bienvenido, secretario de Educación Pública, y muy bienvenido nuestro presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, así como todos los coordinadores. Bienvenidos a todos los diputados, tanto de la comisión y de esta legislatura que nos acompañan, así como a todos. Es un gusto estar este día en una reunión que teníamos aplazada, que hemos estado ahí muy al pendiente de esto y que en todo nos compete a todos. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, en agosto del año 2013, esta Cámara aprobó modificaciones a la Ley General de Educación a fin de adecuarlas a la reforma constitucional en materia de calidad educativa. En ellas, las y los diputados se dieron a la tarea de incluir la obligación de las autoridades educativas de proveer lo necesario para la revisión del modelo educativo en su conjunto y con él los planes, los programas, los materiales y los métodos educativos. En este marco, los documentos que se están analizando en esta reunión y que se someterán también a diferentes organismos, forman parte de la reforma más importante que hemos tenido en los últimos 10 años. Por lo tanto, en materia educativa es tan importante su análisis como su discusión, porque constituye un paso democrático muy importante y esto lo viene siendo su implementación. Cabe destacar que esta reforma llevaba muchos años siendo también impulsada por el Partido Acción Nacional, pero pues por discusiones, mezquindades propias de intereses ajenos al bien común, no hicieron posible
en ese tiempo para nuestro país que estos adelantos educativos siguieran en materia de calidad y se comenzara a instrumentar desde antes. Era muy necesario. Y con ello, en ese tiempo y ahora, se da la pauta previamente a la revisión y cambio del modelo educativo vigente. Además, cabe decir, señor secretario, que desde junio del 2014, es decir, hace 2 años, y aquí algunos compañeros y compañeras que fueron secretarios y secretarias en ese entonces, cuando Emilio Chaufet fungía como titular de la Secretaría de Educación Pública, se llevaron a cabo 21 foros, 18 regionales y 3 nacionales. Por tanto, ya se había hecho una consulta en la que participaron 21,000 personas y es de ahí que la consulta que estamos proponiendo, aunque sí es más amplia, ya trae una base. Entonces, de ninguna manera podemos decir que es algo inédito. Señor secretario, Acción Nacional en la búsqueda del bien común y de un país más justo y más democrático respalda cualquier planteamiento que busque fortalecer el modelo educativo nacional y mejorar la calidad de la educación en beneficio de las niñas y los niños de México. Reconocemos las posiciones innovadoras y renovadoras del nuevo modelo educativo impulsado por la Secretaría de Educación Pública. Pero, sin embargo, lamentamos profundamente que en esta nueva etapa en la implementación de la reforma educativa se rodeen por eventos que parecen atentar contra la legalidad de la misma y con esto amenazar su correcta instrumentación. Eventos como los que están pasando, por la opacidad con que se están manejando y por la decisión de no acercarse a los docentes ni dialogar con ellos, tuvo como consecuencia dejar la percepción ante la opinión pública de que el gobierno federal no tiene un compromiso real con el mejoramiento de la educación del país, a pesar del esfuerzo que han hecho todas las fuerzas políticas que han participado en esto. Además, anida la idea en la mentalidad de la gente de que el Estado de Derecho se usa a conveniencia y se viola tanto desde el poder gubernamental como desde los grupos radicales. Y nos referimos concretamente a los resultados de las reuniones de trabajo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación, quienes tratan sobre la mesa asuntos que atañen también a usted, señor secretario. Y usted como secretario de Educación Pública, que debe de estar ahí y que no sabemos bien por qué motivos ha decidido alejarse de esas mesas, estar al margen de la situación y aunado además a la insensibilidad de la Secretaría de Educación Pública para la ejecución de la reforma educativa, su difusión tardía para informar a ciencia cierta en qué consiste dicha reforma y la falta de pericia política mostrada que viene por usted para convencer que debe de convencer de las bondades de dicha reforma estructural en la educación nacional, que es sin duda la más importante de todas las reformas. Hoy, a más de 1 mes y medio de iniciadas las reuniones de trabajo, seguimos sin conocer qué rumbo está tomando la negociación entre la CENTE y el gobierno federal. Únicamente tenemos una promesa difusa de que pronto habrá una solución al conflicto. La información disponible sugiere que los maestros que no se han presentado a trabajar ya están recibiendo su sueldo, que los que deberían haber sido dados de baja por haber faltado más de 4 días consecutivos siguen en la nómina y que ya han sido liberados varios activistas de la CENTE acusados de delitos graves y que estaban en proceso. La información dada a conocer sugiere claramente la violación a la ley. Ante ello, señor secretario, no es posible que se nos siga diciendo que los acuerdos se darán dentro del marco de ella y que no se afectará la instrumentación de lo establecido en la reforma educativa. Por ello, en Acción Nacional consideramos esencial que usted como secretario de Educación se involucre más en esta resolución de un conflicto educativo que ha adquirido dimensiones de seguridad nacional. Ante ello, no ocultamos nuestra preocupación real sobre los resultados de estas negociaciones en las que usted no ha estado presente y de las cuales son sumamente importantes los acuerdos. Y concluyo. Por ello, en Acción Nacional, al caracterizarnos por ser una opción responsable, tenemos la convicción firme de que en un plano estratégico como lo es el educativo, debemos actuar con responsabilidad, respetando la ley y haciendo prevalecer un sistema educativo que libere y humanice a la sociedad, pero que también desarrolle todas sus potencialidades.
exigimos un Estado de Derecho, el respeto a los maestros y maestras en su ámbito, a aquellos miles y miles de maestros que sí están en el aula y que esos niños, miles y miles de niños están siendo afectados por este conflicto que afecta y no solo a ellos, sino a toda la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rodríguez Rubio. Tiene el uso de la palabra y con la diputada cerraríamos esta reunión si no hubiese más oradores. Marta Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, señor secretario, señor presidente de la Junta de Coordinación Política, señor presidente de la mesa directiva, señores subsecretarios, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Hoy tenemos niños, jóvenes del siglo XXI que entran a escuelas, como lo dijo el investigador Córica, que entran a escuelas del siglo XX y desafortunadamente con metodologías del siglo XIX. Esa es una realidad que todas y todos tenemos que afrontar. Hoy no es un tema solamente económico, es un tema que tenemos jóvenes, niñas y niños intelectualmente ricos e intelectualmente pobres. Y lo digo así porque hoy tienen acceso a todas las herramientas informáticas, pero tienen una gran incapacidad, la incapacidad de reflexionar, la incapacidad de valorar, la incapacidad de discernir. Por eso es tan importante el poder hacer un frente común en torno a este modelo educativo. ¿Qué tipo de joven, de alumno, de estudiante el secretario nos ha delineado? Uno que tenga pensamiento crítico, también que se pueda comunicar, pero sobre todo que pueda resolver los problemas de su tiempo. Y eso creo que en un país que inició con una formación o con una infraestructura vertical, el que hoy este modelo educativo nos proponga que esto sea horizontal, que se transversalice, yo creo que habla mucho del espíritu del artículo 3º constitucional, de que sea democrático, de que sea laico, de que sea gratuito, pero sobre todo, compañeras y compañeros, que sea de calidad. Y eso me parece que es muy importante porque toda esta presentación que nosotros sí hemos observado con mucha atención, hablamos de empoderamiento de directores, de maestros, de padres de familia, de alumnos. Y esa parte, creo, el poner a la escuela al centro de la política pública, me parece que es un gran avance para este país. Si nosotros podemos caminar junto con la Secretaría de Educación Pública, seguramente estaremos reforzando una identidad magisterial que hoy por hoy está puesta en duda. Seguramente profesores que se están evaluando y que se están sintiendo orgullosos de los resultados que están teniendo de su propia formación, seguramente estará incrementando este empoderamiento que hoy todas y todos queremos para el sector magisterial. Yo quisiera decirles que la docencia, yo así la reconozco, lo comparto con mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario. La docencia es un proceso de mejora continua. Hoy la sociedad, lo queramos o no, nos está evaluando en todos los segmentos, en todos los planos de nuestro quehacer público y, por cierto, también privado. Señor secretario, ante los ajustes de la evaluación docente, ¿cómo afecta esto al planteamiento de la propuesta curricular? Considero y consideramos que las evaluaciones docentes son un proceso reciente, en proceso de mejora y consolidación, pero se tomará en cuenta el nuevo modelo educativo en la siguiente ronda de evaluaciones docentes. Y finalmente, señor secretario, ¿cómo este nuevo modelo educativo favorecerá la calidad educativa? ¿Cuándo podremos estar viendo los indicios de mejoras de nuestros alumnos? Quiero decirles
que cuando los partidos políticos hablan de los cómo, creo que ya hemos dado un gran avance, porque habla de coincidencias, de que efectivamente, como lo señaló el secretario de Educación, estamos ya en la etapa de la implementación de la reforma. Yo creo que eso, señor secretario, es ya un triunfo. Cuando se habla de nuevos enciclopedismos, le quiero decir, me remitió a José Vasconcelos y su generación, porque seguramente cuando se publicitaron a los clásicos, cuando llegaron a los mayores, a los más lejanos confines de este país, también tuvo críticas y críticos. Y hoy tenemos una infraestructura educativa que hoy sigue estando vigente. Así que yo solamente diría, ojalá que este diálogo educativo que aquí una compañera que se ausentó pone sobre la mesa, continúe y que todos seamos copartícipes de este nuevo modelo educativo que creemos será de la única salvación, apostarle a la educación que tiene nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada González Calderón. Hará uso de la palabra el secretario hasta por 5 minutos y habíamos previsto de haber necesidad de abrir una ronda. Hay 2 solicitudes de diputados que intervendrán hasta por 3 minutos después en la última ronda. Estaría dándole la palabra al secretario y esta ronda va a ser, ¿le faltó tiempo, diputada? Bien, entonces, perdón por la broma, ya son 2 horas y media. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidenta. Déjenme, brevemente me gustaría hacer 2 puntualizaciones de algunos comentarios que se han hecho antes porque me interesa que no poderlo abordar y aclarar. Primero, sobre el comentario que se hizo de que hablamos del sindicato cuando estamos hablando de los maestros y se citó la página 80 del modelo. Solamente aclarar que esa página 80 habla del sindicato porque estamos en el capítulo de la gobernanza educativa y entonces está hablando de los actores para la gobernanza educativa. Se menciona también al INE, se menciona al Congreso de la Unión y por supuesto que se menciona al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como una organización clave para la gobernanza educativa. Pero si se revisa con cuidado el resto del documento, cuando hablamos de los maestros, hablamos de los maestros, no se habla del sindicato en lugar de hablar de los maestros. Creo que eso es importante. Y segundo, por otro comentario que se hizo, y en esto quiero ser muy puntual, de parte del gobierno federal no se está planeando ni se está trabajando en ninguna reforma a la educación superior. El gobierno de la República no tiene ningún plan y ninguna intención de hacer una reforma sobre la educación superior. Estamos concentrados en poder implementar esta reforma educativa, que es una reforma a la educación básica y a la educación media superior. Lo quiero dejar claro porque no me interesa que esté muy clara la posición del gobierno de la República respecto a ese tema. Después, rápidamente, sobre algunos de los planteamientos que se han hecho, tecnologías de la información que preguntó la diputada Georgina Gagiola. Muy breve, próximamente estaremos dando a conocer lo que va a ser el replanteamiento a la estrategia de digital en las escuelas. Desde que el presidente de la República me nombró secretario de Educación, hice público que haríamos un conjunto de estudios para ver cómo estaba funcionando el programa de las laptops que se están dando a los niños de 5º de primaria. Hemos concluido ya esos estudios que además haremos públicos y a partir de ese diagnóstico vamos a anunciar todo un replanteamiento que tiene que ver con reforzar y tener una conectividad que sí funcione en las escuelas, con tener una capacitación adecuada y acorde a los maestros, en fin, conjunto de temas que no quisiera adelantar, pero que están atacando desde nuestra óptica o van a atacar una visión integral de cómo abordar el tema de las tecnologías de la información para que sean útiles, para que las escuelas tengan una conectividad que funcione, pero que al mismo tiempo no sea nada más
tener acceso a un dispositivo tecnológico que es importante, pero que eso puede estar bien vinculado al proceso de aprendizaje. Es parte de lo que abordamos en el modelo y próximamente estaremos dando a conocer esta estrategia. Comparto, hay dos comentarios coincidentes de la diputada María Luisa Beltrán y de la diputada María del Rosario, que agradezco la participación de ambas. Y déjenme decirles que hay un punto de coincidencia. Nosotros compartimos y lo aceptamos, y es una autocrítica, que nos ha faltado comunicar mejor la reforma educativa, que necesitamos que las maestras y los maestros entiendan mucho mejor realmente de qué se trata y por qué es una buena reforma. Poder explicarles, como lo hice aquí un momento, por qué no es una reforma punitiva, por qué la evaluación está contextualizada y ahora se contextualizará mejor a partir de las mejoras que se van a hacer, cómo se está transformando la organización de las escuelas, pero también su infraestructura, cómo este nuevo modelo con un nuevo enfoque pedagógico y esta nueva propuesta curricular va a mejorar la educación de los niños, de las niñas, de los propios maestros, en fin, lo que ya platicamos, y por ello vamos a estar en un gran empeño de poder comunicar a los maestros y a toda la sociedad de mucha mejor manera y con mayor intensidad este tema. Coincidimos plenamente que posiblemente algunos de los temas que nos han llevado a situaciones como las que tenemos hoy en día de conflicto, de discusión, algunas de ellas se puedan deber a que no se ha conocido bien la reforma, y por ello vamos a insistir y a mejorar esta forma de comunicar y a multiplicarla y a intensificarla. Y finalmente, y con esto concluyo, diputada Marta Hilda González, muchas gracias por los comentarios. Decir que la evaluación, como se está haciendo ahorita, y esto creo que fue un punto muy importante de la reforma, de lo que aprobó el legislador, es que da la flexibilidad para que dentro de los parámetros de cómo debe estar estructurada, que expliqué hace un momento, la política pública de la evaluación puede ir cambiando conforme el tiempo y se puede ir ajustando a los retos que se tienen. Entonces, sin duda alguna, esta nueva propuesta curricular podrá ser adaptada a los instrumentos de evaluación cuando esté en funcionamiento y cada vez irla mejorando más y tener una interacción. Sin duda de eso también se trata, pero aquí lo único, y con esto concluyo, Presidenta, que quiero dejar claro, porque es muy importante valorar en ese sentido las virtudes que tiene la reforma, las leyes que ya se aprobaron, las leyes permiten esa flexibilidad. Y entonces es un ajuste continuo de política pública que ya es responsabilidad del INE y de la Secretaría de Educación Pública, y tener esa flexibilidad es muy valioso, porque si estuviera muy acotado en la ley no tendríamos esa capacidad de irnos adaptando conforme a las necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Se abre la última ronda de intervenciones. Dije la palabra última. Hasta por 3 minutos, rogándoles mucha precisión en el tiempo que vamos a usar para nuestra intervención. El diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, luego el diputado Manuel Cloutier Carrillo, el más independiente de los independientes diputados, la diputada Patricia Cebes Pastrana, hasta por 3 minutos, y la diputada Delfina Gómez Álvarez, para que finalmente en sus conclusiones el secretario de Educación tenga 5 minutos. Yulma Rocha, diputada. Y Guadalupe Murguía. Sí, claro. Diputados, diputadas, permítanme hacer una reflexión. Permítanme hacer una reflexión. Primero, en el formato se planteó que se hiciera un posicionamiento que recogiera fundamentalmente la opinión de los partidos políticos, en la primera ronda. En la segunda, que pudieran participar los integrantes de la comisión, sobre todo de la Junta Directiva. Y de ser necesaria una tercera ronda, yo pediría que tuviesen
esto en cuenta, porque nos puede pasar lo que en el Senado, ¿sí? O sea, irnos a mucho tiempo en una repetición de argumentos que ya hemos hecho, y solo hago esa consideración para quienes están interesados en seguir anotándose en esta lista. No quisiera llegar a una lista de 33 como somos en la comisión. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Sí? Ok. Diputado Alejandro González Murillo, adelante. Gracias, presidenta, con su permiso. Primero puntualizar una cosa, para que no quede en el aire. Hace rato yo hablé que esta reforma educativa fue gracias a que la mayoría fueron quienes estuvieron de acuerdo. 50% más 1 es mayoría. Yo pediría que en un tema de educación, a quien viene a ofender, pues yo pediría que, aprovechando el modelo educativo, tomara clases de matemáticas. Quería más comentarios, eso sería muy importante. Una pregunta, secretario. Un tema que aqueja y preocupa a los maestros usted comenta que existen suficientes profesores disponibles y listos para sustituir a aquellos que fueran dados de baja por inasistencias o reprobación. Al día de hoy, ¿cuál es la estimación sobre el número y cuáles son las condiciones de reemplazo? Con relación a los profesores que no acreditarán en ninguna de las oportunidades o evaluaciones, ¿existen ahora mismo las plazas administrativas suficientes para una eventualidad que una cantidad excesivamente alta no acreditara sus evaluaciones? Es todo, presidenta, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cloutier Carrillo. Gracias, presidenta. Dirigir es educar, nos dice Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano fundador de la Universidad Panamericana. Extrapolando esta idea, diríamos que gobernar es educar. Y como tal, el gobierno educa o maleduca cuando hace o deja de hacer. Para abonar a esto, se hace necesario pues la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de nuestras autoridades. De manera que esta reforma educativa, en mi opinión, debería venir enmarcada en una nueva forma de gobernar, en donde el perfil del educando que hoy nos plantea el nuevo modelo educativo también venga pues alineado con el nuevo perfil del gobernante. Es decir, el gobernante que debe ser honesto, respetuoso de la ley, que busca el bien de la comunidad y que rechaza el patrimonialismo en el ejercicio del poder y evidentemente el abuso del poder. Dejo esta reflexión pues porque si hemos de implementar este modelo, que será todo un reto, tendrá que ser con congruencia y con autoridad moral que solamente otorga precisamente la congruencia. Por otro lado, no dejar pasar la oportunidad para hacer un llamado a todas las fuerzas políticas. Es increíble que ante la urgente necesidad de una verdadera reforma educativa que se está tratando de llevar a cabo, ante esta realidad que vivimos y ante los nuevos retos del país y de la juventud mexicana, siga la clase política discutiendo el cómo no, cuando deberíamos de estar discutiendo el cómo sí. Hago pues una invitación a todos para que entendamos la trascendencia de una reforma educativa y nos pongamos de acuerdo para buscar el cómo sí implementamos esta reforma y no con criterios de cómo no, que en eso sin lugar a dudas siempre existen en todas las instancias de gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputado Cloutier. La diputada Patricia Sáenz Pastrana. Prometo no pasarme del tiempo. Me complace que en esta Cámara se exprese la pluralidad de opiniones. Para eso es el Poder Legislativo, para dar el debate, para presentar argumentos, y no solamente una sola opinión, o peor tantito, para solamente ser reflejo del vasallaje. Por otro lado, quiero decir
que cuando inicié mi intervención dije que esta reforma ha resultado fallida porque tiene serias fallas en su concepción. Y al respecto solamente quiero mencionar que cualquier reforma educativa, cuando se emprende, presenta primero el modelo educativo y después, a partir de esto, entonces se decide qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y para qué se va a evaluar. Por último, quiero resaltar que la evaluación sigue estando en la base de la reforma educativa. Si no fuera así, entonces, ¿por qué le hace razón a reformar el artículo 3 para quitar, y con todo respeto, señor secretario, yo difiero de su punto de vista, quitar de ahí lo que se refiere a la evaluación punitiva que atenta en contra de los derechos adquiridos, como es el derecho de la permanencia, señalado en el artículo 123 de los profesores. Cuando me referí a la reforma para la ley de educación del sistema de educación superior, que se está preparando en el Senado, yo no sabía que el gobierno o la Secretaría de Educación Pública no tuviera nada que ver. Tal vez intuí que esto sería así, porque en los años 90 el secretario Zedillo se puso de acuerdo con la Núñez precisamente para hacer esta reforma a la cual me referí, que introdujo, que creó el Ceneval y también introdujo los exámenes de evaluación para el egreso de la educación superior. Si en esta ocasión no hay ese acuerdo con la Núñez, pues me congratulo. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Delfina Gómez Álvarez de Morena. Gracias. Bienvenidos todos, bienvenidos medios de comunicación. Yo quiero aprovechar para hacer algunas puntualizaciones y algunas propuestas. En primera, celebro que se den estos espacios, porque yo veo que algo que nos preocupa mucho es el tiempo, pero yo creo que una de nuestras obligaciones como legisladores es, no importa el tiempo que sea necesario, si obtenemos resultados que beneficien a la sociedad. Por ello, yo una de las propuestas que haría es que hubiera momentos o espacios para poder discutir de manera y analizar, ¿por qué no?, de manera más precisa, de manera que no nos estuviera comiendo el tiempo y dar algunas alternativas de solución ante este problema tan fuerte social y, ¿por qué no?, incluye también la cuestión económica y la cuestión de no solamente política. El hablar de nuevo modelo educativo, a mí me mueve un poquito, nuevo modelo educativo. Yo soy profesora de carrera y cuando estaba leyendo, mejor dicho, la propuesta curricular y estaba leyendo el modelo educativo, pues vienen a mi mente y recuerdo cuando estuve en la licenciatura y en la maestría, en donde se hablaba precisamente de algunos autores como Silvia Smerker, como Díaz Barriga, como Lafuentes, que hablaban precisamente de todos estos términos que vienen aquí. Y por lo tanto, yo creo que si le preguntáramos a los maestros que trabajan en un salón de clases, verían que no hay nada nuevo, que se ha buscado siempre la educación de calidad, que se ha buscado siempre el aprendizaje significativo, que se ha buscado siempre el desarrollo de competencias, que se ha buscado siempre el que exista un trabajo de valores de dignificación. Y lo último que yo veo y que también aquí lo ponen es la metacognición, que fue uno de los últimos puntos que yo vi en algún programa de maestría que hice y que era la boga. Por lo tanto, yo me atrevo y esto lo hago con la finalidad de que se crezca. Estos espacios tienen que ser con esa intención, no con la intención de poner en evidencia ni de poner o hacer gala de otras cosas, sino simplemente que se tome como un comentario, una observación. Yo creo que el problema de esto no es tanto lo que se tiene como cuestión curricular, no es tanto los objetivos, las metas, sino es que no se han podido alcanzar. Simplemente yo estaba viendo esta parte de donde habla del mapa curricular, en donde dice cuáles son los logros esperados al término de cada nivel educativo y empieza desde preescolar, primaria,
secundaria y nivel medio básica. Y un ejemplo, yo me queda como maestra, yo de ahí esa pregunta. En la parte de lenguaje y comunicación dice, en el caso de primaria, cuando el alumno termine, dice, comunica sentimientos de forma oral como escrita, y dice, y se comunica en inglés en actividades simples y cotidianas, usa las TICs para satisfacer sus curiosidades y expresar su desarrollo. Yo con eso, a ver, un ejemplo. Yo le preguntaría aquí a nuestro secretario, si se ha pensado cómo se va a desarrollar eso que tanto se anhela de que el alumno se comunique en inglés, si los maestros no se les ha formado de manera adecuada para precisamente la cuestión de una didáctica, no de un inglés propio, de una didáctica en donde se tiene que manejar gramática, se tiene que manejar lenguaje, se tiene que manejar expresión oral. Y la otra sería… Concluya, diputada. Sí, gracias. Y la otra sería en las TICs, si a veces la escuela no tiene ni luz, si a veces quien tiene que pagar toda la cuestión de internet y toda la cuestión de maestros de computación a veces son las escuelas. Por ello, a mí sí me gustaría, de verdad, si me permite, secretario, hacerle llegar algunas observaciones porque son muchas y yo insisto, es con la finalidad de crecer. Si nosotros aquí nos estamos como que queriendo adornar, y disculpen la palabra, nos queremos adornar y queremos quedar bien con el secretario de Educación, estamos haciendo mal, porque es nuestra gran oportunidad como sociedad para que precisamente, si estamos fallando los maestros, arreglar lo que tengamos que arreglar. Y yo nada más por último le pido, los legisladores tenemos una gran oportunidad de que ojalá que pudiéramos ser el puente entre los maestros y entre el secretario de Educación Pública para efectivamente propiciar el diálogo que es tan importante. Yo lo he dicho no una vez, lo he dicho varias veces, escuchen a los maestros. Los maestros somos gente que estamos educada para ser evaluados. Yo durante mis 30 años fui evaluada y saben que jamás me negué a una evaluación, pero solamente escúchenos. Y si podemos hacer algo, secretario, de verdad lo hacemos con mucho gusto porque lo que nos interesa son nuestros niños y nuestros maestros. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Yulma Rocha Aguilar, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta, señor secretario, mis compañeros. Yo escucho los comentarios, pronunciamientos, inclusive hasta exclamaciones, y con ello confirmo que el proceso educativo y en general el tema de educación está muy analizado en nuestro país, y qué bueno, porque para hablar de educación es porque estamos hablando de un proyecto social, de un proyecto de nación, de un proyecto social que inclusive se manifiesta en la Cámara de Diputados, es un reflejo de lo que sucede en esta mesa. Hemos visto las posturas donde indican que ha habido un exceso de tolerancia y por otro donde dicen que tiene que haber más diálogo. Es un proyecto social, no estamos hablando solamente de educación, estamos hablando de un proyecto social, de un proyecto de nación. Sí, muy analizado, insisto, y qué bueno, pero hasta antes de la reforma subatendido. Y que hay quien piensa también que los cambios se dan de la noche a la mañana, cuando los cambios implican un proceso de múltiples acciones graduales, y entre las cuales a partir de la reforma las hemos visto que se están manifestando. El proceso de inversión a la infraestructura educativa, los procesos de evaluación, por supuesto, y ahora la implementación de un nuevo modelo educativo que tiene precisamente y nuevamente una base social, que no está agotada esa participación porque nuevamente se pone al escrutinio de todos, y que yo celebro que en esta mesa, aparte de los señalamientos, hay fructíferas y muy acertadas propuestas que seguramente no se van a quedar solamente en esta mesa, sino que van a ser motivo de participación y de pronunciamientos en los foros que se estarán destinados para ello. Pero también me parece que no hay tiempo para la autocompasión. Me parece que lo más grave hubiera sido no haber hecho nada, y se hizo mucho y se está haciendo más. Y yo de verdad lo celebro porque el proceso de la reforma educativa está avanzando en su implementación y seguramente estará dando resultados muy pronto. Y de ahí van dos cuestionamientos que yo le quisiera hacer al secretario. El primero de ellos,
¿Cuándo la Secretaría de Educación visualiza que a partir del 2018 que se dé la implementación de este modelo educativo, vamos a tener las primeras generaciones con los perfiles que visualiza el modelo educativo? Y la otra pregunta, el modelo educativo manifiesta como uno de sus ejes principales a los maestros, pero ¿qué pasa entonces con la reforma o con las acciones de modernización de las escuelas normales? Serían mis dos preguntas. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Gracias, diputada. Voy a referirme al modelo educativo y a la propuesta curricular que es parte de esta reunión. Respecto a la propuesta curricular, se introduce lo que se llama la autonomía curricular, que seguramente va a ser muy bien acogida por la comunidad educativa. El hecho de que las escuelas puedan determinar porcentajes de algunas materias locales, llámese natación, inglés, matemáticas, robótica, es una demanda de mucho tiempo. Sin embargo, esto es fácil o relativamente fácil de implementar en algunas escuelas, pero en tratándose de telesecundarias, de escuelas rurales, de escuelas multigrado, ¿cómo se va a implementar el gasto que permita estos contenidos? Y bueno, es necesario que esta propuesta de modelo educativo nos diga cómo se va a compensar esta falta de recursos, porque si no, simple y sencillamente quedaría en buenas intenciones. Si queremos que haya contenidos curriculares locales y apoyarlos, tendría que prever la propuesta de modelo educativo, en caso de que esto no fuera posible, cómo se va a compensar, de tal suerte que no incida en condiciones de inequidad, que sería muy grave, toda vez que un eje transversal de la reforma es precisamente la búsqueda de la equidad. En un caso similar estaría lo relativo a las estructuras ocupacionales de la propuesta curricular. Ha sido demanda reiterada, obviamente, el que el sector educativo pide apoyos técnicos a supervisores, subdirectores, psicólogos para escuelas secundarias, generales. Está muy bien, hacen falta. Lo que pasa es que no dice quién va a aportar estas estructuras ocupacionales. Se dice que tendría que ser la autoridad local quien aporte el gasto de la operación de estas estructuras adicionales, pero es algo que tiene que consensarse con los gobiernos de los estados. Creo que uno de los principales problemas de la reforma educativa ha sido su implementación, que se ha hecho desde la Secretaría de Educación Pública con una visión vertical y en muchos casos con bastante intolerancia, al grado que hoy, bueno, pues las autoridades locales han perdido el carácter de autoridad educativa local y se han convertido en dispersores del gasto, con cero margen de participación en las decisiones, con cero margen de participación en las soluciones. Y obviamente cuando se presenta un conflicto, pues dan un paso atrás y todos los asuntos llegan a la Secretaría de Educación, porque las autoridades educativas locales han perdido eso, el carácter de autoridad educativa, y son administradoras de un proceso educativo y dispersoras del gasto. Creo que este ha sido uno de los problemas de implementación más delicados a los que se ha encontrado la reforma educativa, y es importante que, así como otros aspectos que de suyo se han venido atendiendo, pues también se tomen en cuenta. Gracias, secretario. Gracias, diputada Murguía. Tiene el uso de la palabra el diputado Álvarez Maínez. Sí, creo que lo que ha dicho el diputado Manuel Cloutier es justo lo que nos trae aquí al diálogo, estar en el cómo sí. Y el planteamiento insistente de Movimiento Ciudadano ha sido que sí se necesita una reforma educativa. El problema es que para el régimen, para el gobierno, una manifestación como las que hemos dado lectura aquí, de Díaz Barriga, de Alberto Cerdán, de Manuel Gilantón, en lugar de abordarlas como críticas que hay que incorporar
a la visión de implementación de la reforma educativa, se asume con recelo, se asume como un obstáculo para la implementación de la misma y no se hace un ejercicio de calibramiento de la implementación de la reforma. Dijo el secretario de Educación que el modelo educativo y el planteamiento pedagógico es el corazón y el alma de la reforma, pero llega 3 años después de aprobada la reforma. Si querían que fuera el corazón y el alma de la reforma, debieron de haber iniciado por ahí, como muchos hemos insistido y como los especialistas han insistido. Este debió haber sido el primer documento público que se discutiera en el seno de la reforma. Pero no hay visión para la autocrítica y cuando no se está dispuesto a rectificar, se construyen salidas elementales, como decir que el problema es de comunicación. Los maestros son quizás una de las comunidades mejores informadas en este país. Quienes hayan recorrido en los meses recientes sabrán que el problema de los maestros no es que estén desinformados, es justamente que están informados. Y los maestros de México cuestionan la implementación de la reforma por lo que conocen, porque no es un problema de comunicación, es un problema de congruencia. Sí, está en el capítulo de gobernanza. Precisamente ustedes creen que la gobernanza la construyen solo con el CENTE y ya ni siquiera con todo el CENTE, con una parte cada vez más minoritaria del CENTE que es con la que dialogan. Pero si quisieran construir gobernanza, construirían también esa gobernanza con la disidencia, con quienes piensan distinto del gobierno. Así se construye la gobernanza. Es un problema de congruencia porque este es un país al que se le habla de evaluación cuando los maestros son uno de los sectores más evaluados históricamente en este país. Simple y sencillamente cito el ejemplo del informe que nos presentó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahí le preguntan a los alumnos, a las niñas y a los niños de México qué piensan de sus maestros y salen muy bien evaluados. Es una de las categorías mejor evaluadas del sistema educativo en México, la de los maestros, en donde ustedes han puesto el énfasis. De las peor evaluadas es infraestructura y de las peor evaluadas es el modelo pedagógico también en estándares internacionales. Donde se debió de empezar y poner el acento de la reforma no era en los maestros de México. Y además, una pregunta que deslizaba el diputado Cloutier y que nosotros hemos planteado, ¿y a ustedes quién los evalúa? Dice el secretario de Educación, ¿ustedes qué harían si su hijo estudiara con un maestro que reprobó 3 veces la evaluación? Yo le preguntaría al secretario de Educación, ¿qué hacemos con un presidente que es rechazado, que es evaluado en sentido negativo por el 74% de los mexicanos? Esa evaluación, ¿qué consecuencias tiene? ¿Por qué la evaluación de un maestro tiene como consecuencia ser removido de las aulas y la evaluación de un político, de un secretario de Estado o de un presidente de la República que incumple con su mandato no tiene consecuencias? Finalmente, nosotros manifestamos, sí queremos entrar al proceso de recomposición de la reforma educativa desde una perspectiva que incluya a todos, a las maestras y a los maestros de México, incluyendo a los del CENTE, a quienes respetamos, pero también a los que no están en esa visión. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez. Gracias, presidenta. Me gustaría muchas veces ir directa a la pregunta, pero es necesario hacer aclaraciones de quienes me anteceden, secretario, y con todo respeto a quien me antecedió. Creo que el decir que se tiene la verdad absoluta es algo arrogante. También no creo que usted tenga la verdad absoluta de cómo debiesen hacer las cosas. El decir que alguien está reprobado, hacer una comparación de lo que se venía diciendo de una persona que ha venido reprobando constantemente un alumno o un maestro, a una encuesta que se ve que no sabe de encuestas porque solamente se hacen 1000 en un país de más de 110 millones y que seguramente hay una representación, porque así son las representaciones en las encuestas. Es decirles también que el Congreso Legislativo también está reprobado. Y no por eso voy a tirar la toalla. No por eso voy a dejar de ser legislador. Por eso, exactamente, porque la sociedad demanda mejores diputados y mejores senadores, es como nosotros tenemos
que entender ese llamado. Y ese llamado es unirnos sin colores partidistas y entender de la urgencia y de las exigencias nacionales y ciudadanas para hacer mejor nuestro trabajo. Las evaluaciones que salen de encuestas es un termómetro para saber qué podemos mejorar en nuestro camino a seguir. Y así, seguramente, todos los legisladores aquí presentes lo haremos en los próximos 2 años que nos quedan como legisladores. Ahora sí, secretario, el tema de medio ambiente, que tuve un poco de tiempo en mi participación anterior, decirle que para nosotros, por supuesto, era o es algo muy importante, solamente entender cómo está la didáctica o las metodologías que se van a utilizar para este eje rector de medio ambiente, porque sin duda nosotros, repito, seguiremos en el interés no solamente de nuestra institución, sino creo de todos los partidos políticos, es poder lograr que la materia de medio ambiente pueda ser una materia ya en todos los niveles educativos y ver el tema de inglés y computación, cómo lo tienen y cómo puede irse mejorando, entendiendo algunas posturas que se han venido mencionando de que todo parte de una cuestión presupuestal y que hoy en día la implementación va a tener esa problemática en algunos sectores, pero cómo está programándose el tema de inglés y computación en las materias en nivel educativo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Sesma Suárez. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Ruiz García, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Si me lo permite, le cedo mi turno a mi compañera diputada Jimena Tamariz, diputada por Nuevo León. Adelante. Gracias, diputado Juan Carlos. Gracias, presidenta. Señor secretario, bienvenido. Subsecretarios, compañeros diputados. Muy puntual mi participación. La educación sin duda debe ser la principal prioridad de cualquier gobierno, ya que solo con una sociedad preparada podemos lograr la transformación que nuestro país demanda y se merece. Una educación que sin duda ha sufrido transformaciones importantes a lo largo de su historia, pero que el día de hoy se encuentra en un punto decisivo. El modelo educativo que hoy nos presenta cuenta sin duda con áreas de oportunidad, entre las que destaca el garantizar plenamente una educación laica, gratuita y obligatoria, la autonomía en las escuelas, así como de gestión y curricular, y el desarrollo profesional basado en el mérito de los maestros, entre otros. Es por ello que en el ánimo de construir un camino para esa construcción y siendo portavoz de muchas familias en mi estado, les solicito sean tomadas en cuenta las siguientes propuestas. Número 1. En la elaboración de los libros de texto se aplique la norma rectora establecida en el artículo 4, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando en manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evolución de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Número 2. Que se incluyan a los padres de familia, especialistas y demás necesarios en la elaboración y aprobación de los libros de texto gratuitos para la educación básica de cada ciclo escolar. Número 3. Permanentes mesas de trabajo con el personal de la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para acordar las acciones que se llevarán a cabo en cuanto a los hallazgos encontrados por especialistas en estos libros de texto que integró la Unión Nacional de Padres de Familia, AC. Señor secretario, sabemos que este modelo educativo no se logra de la noche a la mañana, pero en ese mismo ánimo queremos que el Ejecutivo, por medio de la Secretaría que usted encabeza, pase de la letra a la acción por una educación de calidad. Es imperativo tomar acciones inmediatas y contundentes por encima de intereses electorales. Esto es lo que merecen nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el secretario de Educación. Muchas gracias, presidenta.
Permítanme abordar de manera lo más rápida que pueda algunos de los planteamientos muy concretos que se me hicieron y finalmente poder dar mi último mensaje, muy agradecido con todas las diputadas y diputados por este espacio. Primero, el diputado Alejandro González Murillo, las dos inquietudes. Sin duda, hay eventualmente en el caso de que llegue a haber despidos por diversas razones a los maestros, hay reemplazos suficientes. ¿Por qué? Básicamente provienen o existen de dos fuentes. Uno, los maestros para ingresar hoy, o quienes quieren ser hoy maestros y quieren entrar al servicio profesional docente, hacen una evaluación y entran de acuerdo a una lista de prelación, es decir, de la evaluación más alta a la siguiente. Entonces, hay varios maestros que resultan idóneos, es decir, que aprueban la evaluación, pero que ya no alcanzaron plazas disponibles, porque el número de plazas disponible al año tiene un límite, obviamente, y entonces esos maestros que han demostrado que son idóneos, pero no estuvieron en los primeros lugares de calificación y ya no encontraron un lugar en una plaza, pues están siempre disponibles, si así lo quieren ellos, porque ya aprobaron la evaluación, a poder tener una vacante. Y eso, maestros que están en esa condición, por ejemplo, nada más en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, tenemos a casi 3,000 maestros o quienes quieren entrar al servicio profesional docente en esa condición, y nada más para que vean lo que en estos momentos que están las evaluaciones del ingreso al servicio profesional docente, nada más en estos 4 estados están haciendo evaluaciones para el ingreso casi 17,000 personas que quieren ser maestros, de los cuales si se sigue comportando como se ha comportado hasta el momento, más o menos la mitad o un poco más resultan idóneos y más o menos de ellos solamente el 20% encuentran una plaza. Entonces, de ahí claramente hay una gran capacidad para, en caso de que haya despidos por diversos motivos, se pueda suplir con maestros que ya han hecho alguna evaluación. Y sobre su segunda duda, que es importante, yo le diría, nosotros esperamos y estamos convencidos de que los maestros que después de 3 oportunidades de una evaluación no la aprueben y entonces tengan que ser separados del grupo y ir a una plaza administrativa, van a ser los menos. ¿Por qué? Porque tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Chile tiene un sistema de evaluación muy parecido y el porcentaje de maestros que llegan a esta condición es muy bajo. ¿Por qué? Porque se les ha dado capacitación y si no lograron aprobar en la primera, lo hacen en la segunda y si no en la tercera. Y el mejor ejemplo es que en esta primera evaluación que se hizo el año pasado, únicamente no aprobaron la evaluación el 16% de los maestros que se presentó, perdón, el 14% de los maestros que se presentó. O sea, la aprobaron el 86%. Ese 14% pues irá a su segunda oportunidad y ahí seguramente muchos más la aprobarán y en la tercera muchos otros, así es que estamos seguros, no lo sabremos hasta que lleguemos a ese momento, que será un número muy pequeño y que no tendrá problema en encontrar también en espacios administrativos que siempre están en cambio constante, quienes se retiran, quienes van a otra función y no creemos que vaya a generar un problema en el sistema. Muchas gracias a usted. Bueno, diputado Cloutier, aprecio mucho sus comentarios y me sumo a la propuesta que usted ha hecho de que lo que tenemos que ver y construir, y agradezco este ejercicio porque creo que forma parte de él, es cómo si entre todos logramos hacer un cambio tan importante y fundamental para México. Yo estoy convencido que sin un proyecto educativo sólido, México no va a poder ser un país exitoso en el siglo XXI. Pero en contraparte, si logramos construir un sistema educativo de calidad, con un proyecto claro, sólido, que tenga, si no consensos, porque a lo mejor eso es imposible en una democracia, pero sí amplias mayorías, vamos a tener un país muy exitoso, seguramente uno de los más exitosos en el siglo XXI. Así es que me sumo
al cómo sí, y agradezco la disposición de usted y de todas las diputadas y diputados para que en un ejercicio así como el que estamos teniendo hoy, plural, abierto, donde con toda claridad podemos tener puntos de vista distintos, pero que lo que queremos es construir y hacer un cómo sí. Muchas gracias, diputado. Bueno, yo diría, diputada Patricia Aceves Pastrana, agradezco mucho sus comentarios. Creo que, y en aras del tiempo, pues muchos de los temas ya se han planteado, a lo mejor no los compartimos, pero para no repetir y no extenderme más del tiempo, pues como ya lo expliqué y di las razones de por qué, nosotros no consideramos que la evaluación sea punitiva y creemos que el proceso de evaluación, si bien tiene una parte estandarizada, y también ya expliqué por qué creemos que es conveniente que así sea, tiene muchas otras partes que no son estandarizadas, sino contextualizadas. Y reiterarle que de parte del gobierno federal no hay ningún plan ni estamos haciendo ninguna reforma a la educación superior. Nuestro objetivo es poder implementar y que avance esta reforma que es de la educación básica y media superior. Diputada Delfina Gómez Álvarez, le agradezco mucho también todos sus comentarios. Voy puntualmente y por supuesto abiertos a usted y a todas las diputadas y diputados que quieran hacernos llegar comentarios mucho más puntuales, estaremos muy abiertos a poderlos recibir y obviamente a que sean valorados y tomados en cuenta con una gran seriedad e incluso, por supuesto, decirles a ustedes y reiterarle a la presidenta de la Comisión de Educación, a la diputada Hortensia Aragón, que estamos a las órdenes para cuantas reuniones quieran que tengamos de trabajo más específicas con los subsecretarios, si previo a que concluyan los foros quisieran volver a tener una reunión como esta, yo siempre estaré a la orden y a la disposición y así estarán todos los colaboradores de la SEP. Muy rápido, y que esto tiene que ver con algo que también me preguntó el coordinador del Partido Verde, el diputado Jesús Sesma. Usted decía con toda razón, por ejemplo, que los maestros de inglés, efectivamente, tenemos un gran reto en el país. Uno de los grandes rezagos que ha tenido durante mucho tiempo nuestro sistema educativo es que no ha formado maestros de inglés. Y por ello, hoy nos vemos nos enfrentamos al fenómeno de que son muy pocas las escuelas que tienen un maestro de inglés propio. Algunas más tienen maestros que van y no están de planta en la escuela, pero que prestan sus servicios profesionales, pero también son muy pocos. Y sin duda es un gran reto del Estado mexicano. Parte de lo que aquí se plantea y que además se estará haciendo con mayor detalle en toda una estrategia que tenemos, que está a cargo del subsecretario Javier Treviño, del Programa Nacional de Inglés, es cómo podemos formar más maestros. Y es un reto que no va a acabar de un día para otro. Por eso yo decía, el objetivo que tenemos y que planteamos en este modelo es que en las próximas 2 décadas, o sea, en 20 años, porque hay que ser realistas, México pueda ser un país bilingüe o trilingüe. Ese es el objetivo realista. ¿Por qué? Porque formar a todos los maestros que requerimos para que estén en las escuelas va a tomar tiempo. Claro, el avance será paulatino y entonces cada vez más escuelas tendrán un buen maestro de inglés, pero poder terminar la formación de todos esos maestros y que esos maestros a su vez puedan enseñar y los niños aprendan, pues va a ser un esfuerzo de por lo menos 2 décadas, esa es la realidad, pero hay que hacerlo, hay que plantearlo y hay que tener la ruta, de otra manera nunca vamos a llegar a ello, pero ese es el planteamiento. Y en el mismo sentido, usted plantea con toda razón cómo llevar tecnologías de la información a escuelas que no tienen luz o que no tienen conectividad. Yo lo decía hace un momento, si algo ayudó, un tema que ayudó mucho de la reforma educativa es que hoy tenemos un censo y que datos como lo que ahorita nos han compartido, hoy los podemos saber, antes ni siquiera los sabíamos. Entonces, por ejemplo, efectivamente usted tiene razón cuando dice que el 10% de las escuelas del país no están conectadas a la red eléctrica de CFE, pero lo bueno es que hoy sabemos cuáles son, dónde están, y hace 4 meses, 5 meses, no más, 7 meses, en febrero, presenté una estrategia y un anuncio con el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad para que cuando termine este gobierno en el año 2018, todas las escuelas del país tengan luz. O sea, ese 10% que hoy no lo tiene,
cuando termine este gobierno lo tendrá, por todo un proceso que se puede hacer, porque hoy sabemos, antes sabíamos que había escuelas sin luz, pero la autoridad no sabía exactamente dónde estaban. Como hoy sí lo sabemos, podemos hacer este programa y se podrá hacer. Y lo mismo con la conectividad. ¿Qué es lo que queremos hacer para no repetir errores del pasado? Porque además hoy tenemos esta posibilidad de conocer los datos, que el avance de los dispositivos y de las TICs, además de que requiere de capacitación de los maestros, etcétera, ya lo conocerán ahora que presentemos la nueva estrategia, vaya alineado con las capacidades que tienen las escuelas. Es decir, que los dispositivos lleguen a escuelas que tienen luz, que son la mayoría, ese no es mayor problema y ya sabemos cuáles no, pero la conectividad. Por ello, antes, y aquí les adelanto un poquito de la nueva estrategia, antes de seguir repartiendo dispositivos electrónicos o tecnológicos, vamos a avanzar en la conectividad, para que no nos pase que lleguen y la escuela no tenga una conectividad que funcione. Esa es la idea. Diputada Yulma Rocha, muchas gracias por los comentarios. Las primeras generaciones, bueno, nosotros pensamos que desde el momento en que entre este modelo para el siglo XVIII-XIX empezará a haber un cambio en la educación. Cuando esto estará absolutamente, pueda llegar a todas las escuelas con una gran fuerza, tardará. Yo le diría, la mejor forma de saberlo es qué ha sucedido en otros países. De los estudios que yo conozco, posiblemente de manera reciente, el país que ha logrado avances significativos después de una reforma educativa, ya dijéramos en incrementar de manera importante el nivel educativo de sus alumnos, es Polonia, y más o menos tardaron, desde que iniciaron su reforma educativa, por cierto, en muchos aspectos muy similar a la nuestra, a que tuvieron un desempeño mucho mayor los alumnos medidos por diversas fuentes de evaluación, desde la prueba PISA a otras, fue más o menos una década. Entonces, eso es lo que pudiera ser. Las normales se abordan este tema de manera general. También estaremos, como se calendarizó este mismo año, presentando la estrategia global de fortalecimiento de normales y de la educación inicial. Y pues ya simplemente para terminar y concluir, porque ya me pasé en el tiempo, diputada Jimena Tamariz, decir que estamos a las órdenes, por supuesto, como lo expliqué, cuando concluyamos este proceso de consulta y tengamos ya los documentos finales, vendrá el proceso de construcción de los nuevos libros de texto y, por supuesto, siempre con apertura a escuchar opiniones y estar a las órdenes. Y simplemente para concluir, agradecerles a todos, agradezco además de manera de verdad con un gran agradecimiento al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Jesús Zambrano, que haya estado en esta reunión. Sé que es un hombre muy comprometido con la educación, lo ha sido durante muchos años, que es una materia que le importa, que le interesa, que quiere que a México le vaya bien en la educación, y agradezco el que haya estado aquí. Para mí ha sido un honor que haya estado aquí el presidente de la Cámara. Muchas gracias, diputado. Por supuesto, también agradecer la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Partido Revolucionario Institucional, un hombre también que lo ha demostrado en sus diversos pasos por la vida pública de su compromiso con la educación, agradecerle su presencia. Por supuesto, a todos los coordinadores parlamentarios que nos acompañaron, sin duda a la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Hortensia Aragón, muchas gracias por organizar esta reunión, por moderarla y por siempre estar a disposición mutua y conjunta de tener estos diálogos. Pedía que me recordaban hace un momento, en menos de un año, esta es la quinta reunión que tenemos con la Comisión de Educación, es decir, casi una cada 2 meses, con un servidor, pero además se han tenido, entiendo, otras 4 o 5 con los subsecretarios. Yo lo que le quiero reiterar es que estamos a sus órdenes, el secretario y todo el equipo de trabajo. Y de verdad, muchas gracias a todas las diputadas y diputados. Ha sido un honor y nos mantenemos a sus órdenes para poder construir entre todos este nuevo modelo educativo para México. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sin duda el tema que nos ocupa es uno de los que en este momento acapara la atención en la opinión pública y sobre todo es el eje de muchos de los esfuerzos que se están realizando. Esta reunión de trabajo tuvo 27 intervenciones de diputados y diputadas, aproximadamente poco más de 4 horas de trabajo, en pleno ejercicio de la libertad de expresión y conociendo, como ustedes lo pudieron ver, las diversas posiciones que sobre el tema nos ocupa, con un eje que nos hace encontrarnos, señor secretario, la preocupación por tener una educación cada vez mejor que haga posible que este país salga adelante. Antes de dar por clausurada la reunión, le recuerdo a la Comisión de Educación, integrantes, diputados y diputadas, que solo haremos un receso de 10 minutos para que nuestros invitados y la prensa puedan retirarse. Nosotros tenemos una sesión de trabajo que habíamos acordado al término de esta reunión. Entonces, toda vez que se han agotado los asuntos que teníamos pendientes con nuestros invitados de la Secretaría de Educación Pública, damos por clausurada esta reunión de trabajo, siendo las 13 horas con 40 minutos. Perdón, las 15 horas con 40 minutos, y agradecemos al equipo técnico de la Cámara de Diputados que siempre nos ha apoyado para desarrollar estos trabajos, al enlace legislativo de la Secretaría de Educación Pública, la doctora Buzón, y por supuesto al equipo técnico de la Comisión de Educación. Muchísimas gracias. Muy bien, Hortensia, felicidades. Que lo es a los que menos agradecen. Claro. Te felicito. No, al contrario. Coordinador, un gusto. A los 500 se les entregaron, pero de todas maneras, sí, a todos. Gracias, diputada. Les digo que vengo mal, ya sé, y ya sé que me voy a ir a tomar la secretaría si no la recibo rápido, ya sé. No, de verdad. Dígame, ¿qué otro recurso me da? No, a ver, la próxima semana, porque además no, bueno, no vaya a ser. ¿Qué podemos hacer para que le dé seguimiento y pueda yo tener una respuesta precisa? Sergio. Perdón, No, lo sé. Para que la próxima semana pueda salir a la mesa. No, pero verlo con su asistente, ahorita ya, con fecha, porque si no, me van a ir a tomar la secretaría. No, voy a hacer una No sé quién. No. No sé